Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Alexander de Armas. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este momento me dispongo a crear una breve definición con unos ejemplos acerca de lo que es un traductor. Me encuentro en un módulo de instrumentación y por ende pues me exigen que debo crear un video donde haga una breve explicación de lo que es un traductor. Bueno, el traductor es un dispositivo que convierte una señal o una situación física a una situación electrónica, o un tipo de señal a otro tipo de energía, o una energía mecánica a una energía eléctrica. Es un instrumento electrónico que convierte una energía a otra energía. Pues normalmente la función es transformar una variable física, ya sea un movimiento, ya sea un desplazamiento, ya sea una rotación, ya sea una aceleración, un tipo de magnitud física, a convertirla, pues normalmente es eléctrica, con la intención de medirla fácilmente para llevarla a un proceso, a un PLC, a un computador, a cualquier tipo de sistema que utilice esa señal para algún beneficio. Pues las características, pues la sensibilidad del traductor, hay traductores son súper sensibles, tienen una velocidad de ciclos muy alta y puede mostrar una información pues en un tiempo muy corto que te puede dar la ventaja de tomar algún tipo de decisión. Pues la estabilidad, que tanto se modifica la salida con relación a la entrada, pues tú puedes ver con un tipo de traductor que tenga una frecuencia de ciclo alta, puedes ver esos momentos pequeños que te ayudan a tomar mejores decisiones y mejorar un proceso. Pues la complejidad, pues me imagino que tan complejo puede ser si vas a utilizar un control proporcional y necesitas un valor de una variable análoga sobre la inclinación de un brazo o la aceleración de una pieza en movimiento, qué sé yo. Pues voy a explicar básicamente el funcionamiento de un traductor con un ejemplo de un micrófono. Pues el micrófono es un traductor que convierte ese sonido o esas ondas sonoras o esas ondulaciones o vibraciones, las convierte en señales eléctricas. ¿A través de qué? Pues a través de una bobina que es puesta o presentada ante un campo magnético con un imán fijo y produce una corriente alterna que puede ser llevada a un condicionador de señal y después transmitirla a otra parte, convertirla en una señal o convertirla en música o lo que tú desees. Hay otra que es con carbón, gránulos de carbón, que básicamente lo que hace es una modificación de la resistencia. Pues tienes un voltaje aplicado y a medida que aumento va la resistencia, pues vas a tener una caída o no caída de tensión y eso lo convierte también en una señal. En el caso del encoder, que es muy usado en lo que es robótica y automatización, pues el principio es muy parecido. Aquí solamente se utilizan fotosensores y la intención es que tú tienes un disco, ese disco está perforado y a medida que el eje se va moviendo, pues vas a tener unos bits. Esos bits lo vas a llevar a por una señal, ya sea de RC485 o 232, o la puedes llevar simplemente a impulsos eléctricos por 4 o 5 salidas y puedes tener un valor de referencia, ya sea el desplazamiento angular de un eje, o puedes tener la velocidad, porque lo puedes comparar con el tiempo y puedes tener la velocidad de un motor, o el desplazamiento, el giro, o el movimiento de un tornillo. Hay muchos tipos de cosas. Básicamente el encoder es un traductor rotativo que traduce el movimiento rotativo a impulsos eléctricos, ya sea digitales, que es lo más común, y eso lo puedes pasar por un acondicionador de señal y después lo pasas a un transmisor de señal y lo puedes convertir en una señal de bits o una trama de datos que te dé un valor numérico del movimiento del encoder. El funcionamiento de un traductor, en este caso es la celda de carga, pues básicamente la celda de carga tiene un voltaje aplicado y tiene pues una configuración de un puente de Whiston
donde a través de una tensión o una fuerza que se le aplique a uno de sus extremos, pues va a tener una caída de voltaje o un aumento de voltaje, pero los rangos son muy bajitos, entonces se pasa por un acondicionador de señal y después a un transmisor de señal donde una tarjeta sumatoria pues va a ver realmente cuánto es el rango. Tú vas a calibrar, pues la intención es calibrar básicamente cuánto es el rango máximo y el rango mínimo y sobre eso interpretar los valores. Pues básicamente esos son los tres tipos de traductores que encontré para hacer una breve explicación de cómo es el funcionamiento de un traductor. Aquí están las referencias de las cuales utilicé y bueno, eso es todo por hoy.